Saludos, Dios te bendiga. Desde aquí, su hermana Karina, en este momento estamos exponiendo sobre el libro de Ezequiel, nuestro maestro Moisés Charles, y esta exposición es para la clase del Instituto Bíblico. Para mí es un gusto estar delante de ustedes con esta exposición. Carol me acompaña también. Dios le bendiga a todos. Aunque en este momento vamos a exponer sobre el capítulo 46, el que me ha tocado a mí. Ella también va a estar aquí a mi lado. A mí me ha tocado la parte de las particularidades de la adoración y resultados de la verdadera adoración, justicia y generosidad. Ezequiel es uno de los profetas mayores y bueno, como hemos aprendido, desde el principio ha sido uno de los profetas que, bueno, Dios usó para traer recordatorios y mayormente como enseñar al pueblo a dirigirse delante de Dios y corregir algunos de los detallitos. Y en esta parte que me ha tocado, particularidades de la adoración, el capítulo 46, del 1 al 15, nos habla sobre aquellos recordatorios que Ezequiel le hace al pueblo sobre el hecho de venir a la presencia de Dios y cómo traer sus ofrendas y cómo entrar al templo, cómo el príncipe debía entrar, cómo el pueblo debía salir junto con el príncipe, por qué puerta debían entrar, por qué puerta debían salir. Todo esto es muy importante porque muestra una perfección delante de Dios y delante de las autoridades a la hora de dirigirse a Dios con propósitos de adorar. A mí me gustaría recordar que cuando leo este versículo, pienso en que para Dios cada cosa es ordenada. Es decir, que debemos siempre rendirle tributo a Dios, no solamente con lo que decimos o con lo que parecemos, sino también con lo que hacemos delante de Él y especialmente lo que hacemos dentro del templo. Bien, entonces en el capítulo 46, aparte de todas estas recordaciones, de todos los recordatorios, el profeta Ezequiel deja muy claro la importancia que tenía el día del sábado. El día del sábado era súper importante y podemos notar que cuando aunque diga sábado, pero yo tengo para el profeta, en el capítulo 46, deja bastante clara la importancia que tiene el día de reposo. E incluso le dice al pueblo que estaría cerrado los 6 días laborales, estaría cerrado, pero el día de reposo, entonces ellos iban a entrar y iban a traer su sacrificio y sus adoraciones. Le deja pautas bien claras, definidas, de cantidades y bueno, esta importancia tiene mucho que ver cuando vemos aquella, aquella manera que tenía el pueblo de ir a la presencia de Dios en los tiempos más antiguos, al profeta Ezequiel. Entonces, en los tiempos más antiguos, el profeta Ezequiel, vemos que había una legislación mosaica, es decir, había una manera en ese tiempo de cómo se hacían los sacrificios, mientras que Ezequiel viene y le da unas pautas, tanto como un recordatorio, pero también como un énfasis para dejar claro mejor las cosas ya de este lado. Entonces vemos que
La fiesta en el sábado, el día de reposo, en el lado de Ezequiel, en el capítulo 46, versículos 4 y 5, se sacrificaban 6 corderos, un carnero y una ofrenda incruentas. Mientras que en el libro de Números, capítulo 28, versos 9 y 10, la ofrenda era solamente de 2 carneros y la ofrenda incruenta. Entonces ahí vemos una ligera diferencia o una gran diferencia que Ezequiel le marca al pueblo como una manera de resultados y de mayores obediencia. En realidad, Entonces, yo pienso que Ezequiel sí, estaba como tratando de traer cosas que vamos a decir que en nuestra actualidad está en el Antiguo Testamento hacia el pueblo una vez más. Entonces, exacto. por eso es que lo vemos en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. O sea, es prácticamente como si fuera una segunda revelación. Una segunda oportunidad Sí, de es hacerlo como, mejor. exactamente, es como una forma de, bueno, lo hicimos en aquel tiempo, ahora lo mejoraremos. Son particularidades que tenía la verdadera adoración. Entonces, en la fiesta de la luna había un carnero y 6 corderos, mientras que en la legislación mosaica eran 2 becerros, un carnero, 7 corderos y ofrendas incruentas. La fiesta solemne tenía en la legislación mosaica, según dice que este espacio era según la bendición, es decir, según la prosperidad del pueblo, pero en el lado de Ezequiel vemos que Ezequiel le pone ofrendas incruentas, holocaustos y ofrendas de paz. Entonces vemos también la diferencia en el sacrificio continuo. Esto era lo que se hacía cada vez, es decir, no eran fiestas particulares ni tampoco eventos especiales. Entonces aquí en la legislación mosaica había 2 carneros y una ofrenda incruenta. Y en el lado de Ezequiel hay un carnero y una ofrenda incruenta. Eso era para los sacrificios continuos. Desde aquí vemos que particularmente las fiestas eran, o sea, las fiestas tenían un sacrificio, pero el sacrificio llevaba más o menos cosas mayores y menores de acuerdo al profeta. Entonces, eh, vemos que estas ofrendas a la postre tenían un resultado. Estas ofrendas a la postre tenían un resultado y podemos ver que este resultado era la justicia y la generosidad. De manera justa, La justicia y la generosidad, bueno, pero son como el me pongo, resultado de ajá, la verdadera adoración. pero me pongo a pensar, la justicia y la generosidad era de parte de Dios al pueblo o era de parte del pueblo entre ellos, o sea, la genuina adoración, digamos, traía como resultado eh, la generosidad y Generosidad y y justicia. la justicia, Justicia y exactamente. Por generosidad. la generosidad y la justicia. Entonces, yo me pregunto si venía de Dios o si venía del pueblo entre ellos, como conviviendo. Exactamente, era el resultado o sea, la verdadera adoración traía ese resultado, desde de parte de Dios y de parte del mismo pueblo. Porque cuando tú ves Ezequiel, aquí en la parte del capítulo 46, donde habla de que el pueblo, el pueblo y el príncipe no podía abusar del poder que tenía a la hora de atribuirse las riquezas del pueblo, sino que debía ser una porción para el príncipe y que el príncipe de su propia porción le diera a su familia. Es decir, no había la oportunidad de que el príncipe, como en el tiempo de Nabó, quisiera extender la mano hacia otras propiedades y tomar lo que no era suyo de manera brutal o de manera injusta, sino que justamente el príncipe tenía una porción, de esa porción el príncipe le daba a su familia
Y si se la daba a un siervo, pues en el año del jubileo, esa tierra volvía otra vez y entraba dentro de lo que era la herencia de los hijos del príncipe. Y entonces, en cuanto a la justicia, era una manera de que todos tuviesen prosperidad, de que ninguno se quedara corto a la hora de tener bienes, sino que todos tuviesen justamente una porción y que nadie se aprovechara del pueblo. Entonces, podemos ver que aunque en el año de jubileo le era devuelta, pero ya había una manera de que esa persona podía producir lo que se le había dado y también podía devolver con una ganancia ya previa. Claro, porque podemos ver que esas personas del año de, vamos a decir, del año en el que les fue dado esa propiedad o digamos ese bien, hasta que llegara el año del jubileo podría pasar un tiempecito y tal vez esa persona podría crecer económicamente, o tal vez de forma hasta social. Entonces, yo digo que es verdad. Generalmente cuando nosotros nos acercamos a Dios y tenemos una relación más estrecha con Él, llega a nosotros como ese deseo de compartir, ese deseo de compartir, de ser generoso. Sí, de ser generosos. Yo particularmente digo que la generosidad, particularmente yo digo que la generosidad tiene la capacidad de sanar. Cuando uno es generoso, mayormente uno como que comienza a sanarse y hay muchas cosas en uno, ansiedades y eso, que son como frenadas y puestas bajo control porque el hecho de uno sentir empatía por el otro y querer que la persona, al igual que como yo estoy prosperando, también prospere y que a medida de que yo no tengo una necesidad X, también mi prójimo no la tenga. Eso como que comienza en el espíritu a generar una sanidad y un bien que se refleja en la persona. Es decir, a veces hay personas que dicen, nadie se ha hecho rico dando, pero realmente toda la riqueza que un cristiano puede poseer no tiene que ser en bienes, también tiene que ser una vida de riqueza, una vida emocionalmente rica, una vida espiritualmente rica. Y entonces ahí la justicia, o sea, el resultado de la verdadera adoración produce esta justicia y produce esa generosidad que al final nos sana y que en el caso de Ezequiel y el pueblo de Israel, pues también agradaba a Dios. Era una manera de agradar el corazón de Dios, siendo participantes, haciendo participar a Dios de los bienes que ellos tenían y esa manera de obedecer, entonces retribuía de parte de Dios esos bienes que ellos habían sacrificado o que habían puesto a disposición de Dios. Dios les bendiga muchísimo, ha sido un gusto y espero que les guste nuestra exposición. Bye. Pasen buenas noches. Yo